Y nuevamente con estos cuentos de las migraciones y las identidades, que antes no era tan importante, yo no lo veía tan importante en Chile. O sea, nosotros éramos un país donde, la verdad, claro, a uno lo trataban de gringo, al otro lo trataban de negro, al tercero lo trataban de turco. Y se hacía de amigo o se hacía también a veces de manera enojada, pero no era una cuestión tóxica, no era una cuestión negativa, no era como esta. Hay que tener la mente muy racista para pensar, por ejemplo, que la galleta negrita tiene algún problema. No sé si es una cuestión cariñosa. ¿Cuántas niñas le decían mi negrita? ¿Y para qué hablar de cuántas niñas le dicen a sus novios o a sus maridos mi negrito? O a sus hijos. Entonces, pero como ven, han introducido esta ideología perversa, degenerada, del odio, de la separación, del conflicto, lo han introducido a todos los niveles y en este momento lo están introduciendo también en el Código Penal para empezar a tratar distinta a la gente. Y en este caso pasamos al siguiente punto, que es el siguiente, al subsecretario Gali, el señor Vivanco, le había reclamado porque Chile estaba expulsando a gente que estaba ingresando ilegalmente al país. Ahora, el señor Vivanco, que es el presidente de la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch, entonces le representó al gobierno de Chile que estaba expulsando a la gente sin permitirles debido proceso, que lo estaba haciendo de manera administrativa. Y a mí me gustaría, a través de este medio, decirle algo al señor Vivanco. Señor Vivanco, el que entra a Chile de manera ilegal y no tiene sus papeles al día, no tiene por qué recibir un juicio. No tiene para qué. Se le agarra, se le sube a la micro y se le pone patitas en la frontera. Nada más y nada menos. O se lo sube a un avión y se lo manda de vuelta a su casa. ¿Por qué? Porque Chile no tiene, y el contribuyente chileno, no tenemos por qué pagar abogados, no tenemos por qué pagar jueces, no tenemos por qué parar nuestros tribunales, no tenemos para qué crear una tremenda infraestructura pagada con nuestros impuestos, que los necesitamos para crear vivienda social, para construir viviendas sociales, para combatir la delincuencia, etc. Solamente para que los señores que han entrado violando nuestra ley se puedan dar el lujo de quedarse más tiempo en Chile revolviendo el gallinero. Nosotros no somos un país rico como Alemania, que ya igual está reventado por la inmigración masiva y que me disculparán, les recordaré que solamente las últimas 3 semanas han habido creo que fueron 3 o 4 ataques de inmigrantes con cuchillos a mujeres alemanas. Espectacular el resultado de las políticas progresistas de fronteras abiertas en Europa, ¿no? No, con ¿cuánto? ¿10 mujeres alemanas acuchilladas? Creo que 2 muertas. Entonces no veo ninguna razón por la cual nosotros sigamos el mismo proceso que tienen los alemanes, que dejan entrar a la gente, después les hacen porque esto es lo que quiere el señor Vivanco, no nos equivoquemos. Dejar entrar a la gente, esperar que se produzca todo el proceso administrativo y judicial para expulsarlo. Eso, como la masa de gente que entra es tan grande, puede demorarse 3 o 4 años. Y en el transcurso de ese tiempo, resulta que ya tienen hijos, resulta que ya tienen familia aquí, etc. Entonces ya no se les puede expulsar por razones humanitarias. Eso es lo que está haciendo el señor Vivanco. Es un hipócrita y está tratando de subvertir nuestra política migratoria, creando entonces un impedimento especial que en la práctica impida todo tipo de expulsión del país. Como sucede en Alemania, en Austria y en Europa. Los alemanes, los austriacos, los franceses, etcétera, tienen todos el mismo problema, que han judicializado el tema de la inmigración. En vez de agarrar a la persona que está entrando sin papeles ilegalmente y ponerlo derechito en la frontera, les hacen entonces estos tremendos procesos que culminan, incluso si el tribunal determina de que la persona que entró ilegalmente tiene que ser expulsada, culminan normalmente con una tolerancia por razones humanitarias. Lo cual significa que en la práctica terminas con fronteras abiertas. Y en el transcurso del tiempo en que están haciendo el proceso, tú tienes el siguiente problema. Como están ilegales en Chile o están ilegales en Europa, no pueden trabajar. Entonces tienen que ser, para más remate, mantenidos por
el contribuyente. ¿Y a ustedes les parece eso lógico? No, es de agarrarse las mechas. Es de agarrarse las mechas. Yo he visto, personalmente, he visto en Austria personas que tenían así un alto de condenas y que no podían ser expulsadas de Austria porque resulta de que en su país supuestamente temían de que los torturasen. Pero cometían delitos en Austria, masivamente. Entonces, por razones humanitarias no se les podía expulsar, porque ya tenían hijos en Austria, no se les podía expulsar. Porque, bueno, es que la mamá estaba en Austria, entonces no se les podía expulsar. Y así no funciona una política de migración ordenada. Una política de migración ordenada significa lo siguiente: no les das tiempo. Usted, señor, se le pilló, se le puso en la frontera. Chao. Con todo mi respeto y mi cariño al inmigrante legal, pero el inmigrante ilegal no tiene derecho en Chile. No tiene derecho a quedarse en Chile. Nadie tiene derecho a quedarse en Chile que no sea nacional de este país. O que no haya sido invitado o haya entrado por la puerta grande. Entonces no le vamos a entregar al inmigrante el poder para decidir dónde se queda. Porque esta es nuestra casa, señor Vivanco. Es la casa de los chilenos. Y los chilenos decidimos quién entra o no. O deberíamos decidirlo, porque hace rato que no lo hacemos, ¿no? Y por eso nos llenamos con 1.700.000 personas, colapsó el mercado de arriendos, colapsó el mercado laboral, colapsaron los jardines infantiles, colapsaron las postas, se volvieron a crear los campamentos, y todo eso de la mano entonces de la irresponsabilidad del gobierno de la señora Michelle Bachelet, y naturalmente todo el mundo anda diciendo: es que me bajaron el sueldo, es culpa del capitalismo. No, es culpa de las fronteras abiertas, damas y caballeros. Fronteras abiertas, que nos reventaron como país, reventaron nuestra estructura social. Y la gente que entró, que son gente que yo estoy convencido, en su mayoría somos gente buena, pero llegó a un país cuya economía había sido chantada por la reforma tributaria de Michelle Bachelet, y ahí quedaron. ¿Y cuántos de ellos que entonces no encontraban pega se dedicaron a la delincuencia? ¿Y cuántos de nuestra gente que perdió la pega se empezó a dedicar a la delincuencia? No lo sé, damas y caballeros. No lo sé. Yo, personalmente, le voy a decir una cosa al señor Vivanco. No necesitamos más problemas. No necesitamos más problemas, señor Vivanco. Muchas gracias, pero no gracias. Usted vaya a uno de esos países, bueno, Chile es uno de esos países, lamentablemente, donde el buenismo le ha comido el cerebro a gran parte de la élite política y económica, y cuénteles allá el cuento. Pero acá nosotros vamos a ver cómo arreglamos el entuerto. Porque en Chile nosotros vamos a terminar decidiendo quién es un aporte y quién no. Y evidentemente que aquel que entra a la mala a Chile va a salir a la buena de Chile. Es decir, el que entró ilegal sale legal. Y ya basta de andarle sobando el lomo a los grandes grupos empresariales o agrícolas o lo que sea, que tienen interés en seguir reemplazando a la gente con mano de obra cada vez más barata. Basta, al tiempo que destruyen la credibilidad del sistema liberal. Con eso, basta. ¿No? No puedes tener un sistema de fronteras abiertas, porque el sistema de fronteras abiertas lo que permite es una lógica de vasos comunicantes. Si Chile tiene un mejor nivel de vida que sus vecinos, va a entrar tanta gente del extranjero a Chile hasta que tengamos el mismo nivel de vida de los vecinos. Como los vecinos no están subiendo su nivel de vida, lo que va a suceder es que nosotros vamos a bajar el nuestro. Y yo no veo ninguna razón por la cual nosotros debamos sacrificar al pueblo de Chile al servicio de pueblos de otros países que han tenido la mala idea de hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, por lo demás, que es votar a zurdos, populistas, infestos, a sus gobiernos o a malas personas. No lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo, no lo acepto. Ahora, yo soy uno, quizás seamos más adelante.